Buenos días chicos, bienvenidos a su clase número 42. Espero que estén muy bien. También espero que ya hayan hecho su meditación y si no la han hecho, pues es momento de hacerla para poder iniciar este día súper activos y concentrados. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante y bien interesante. Se trata de un tema de historia y es la sociedad virreinal. Entonces nosotros vamos a poder con este tema, van a distinguir los grupos que conformaban esta sociedad virreinal. Pero vamos a hacer un recorrido por la historia para saber en qué tiempo aparece este acontecimiento, haciendo un recuento de los hechos históricos que hemos trabajado. Como ustedes recuerdan, había varios grupos indígenas que se asentaron en el área de Mesoamérica. Posteriormente, con la llegada de Cristóbal Colón, empieza a haber diferentes expediciones, entre ellas una que hizo Hernán Cortés. Cuando empiezan a descubrir que aquí había mucho oro y plata, entonces deciden conquistar México. Y es cuando se realiza la conquista de México Tenochtitlan. Y se hizo llamar la Nueva España, porque la habían descubierto los españoles. Y es cuando empieza a ser habitada por los españoles. Entonces empiezan a ser diversos grupos, los cuales empiezan a integrar esta sociedad virreinal. Pero para platicarles un poquito más de esta nueva sociedad virreinal, les voy a pedir que pongan mucha atención en el siguiente video. El día de hoy les explicaré el tema la sociedad virreinal. ¿Están listos? La sociedad de Nueva España se integró inicialmente por tres grupos: indígenas, españoles y africanos. Aunque en algunas ciudades se destinaron lugares diferentes para que vivieran los españoles y los indígenas, la convivencia diaria entre ambos grupos favoreció la mezcla de sus costumbres. Debido a que la población indígena disminuyó por las epidemias y las guerras de conquista, los españoles trajeron esclavos africanos para destinarlos a diversos trabajos en las minas y las haciendas azucareras. Los indígenas fueron reunidos por los españoles en nuevos poblados para facilitar su evangelización y cobrarles tributo. En algunos casos, mantuvieron características de su organización prehispánica, como la propiedad comunal. Los esclavos que venían de muy lejos eran vendidos a costos muy altos, por lo que la mayoría fueron hombres, ya que sus amos los hacían trabajar mucho para recuperar lo que habían invertido en ellos. Aunque la mayoría eran africanos, algunos venían de China, Filipinas o India. También hubo casos en los que los españoles esclavizaron indígenas, con los que habían peleado durante la conquista. Con el paso del tiempo, la convivencia entre españoles, indígenas y africanos dio origen al mestizaje y las famosas castas, es decir, los hijos de padres de distintos grupos sociales y étnicos formaban las castas. Según el origen de los padres, se daba un nombre diferente a cada casta. Por ejemplo, los hijos de un español y una indígena eran llamados mestizos. Otro ejemplo podría ser los hijos de un español y una africana, a quienes se les denomina mulatos. Ahora, para terminar nuestra clase, les regalaré un dato interesante. El Museo Nacional del Virreinato, en Tepoztlán, Estado de México, exhibe este cuadro, pintado por un autor anónimo en el siglo XVIII. En él representó las diferentes castas. Cada una es como el retrato de aquella gente. Al observar cómo vestían, qué alimentos, utensilios e instrumentos musicales se relacionaban con ellos,
podemos imaginar cuál era su lugar en la sociedad virreinal. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Pues es cómo empieza a integrarse esta sociedad y como ustedes pueden ver, había diferentes clases en esa época. Pero para volver a recordar un poquito de lo visto en este video y poder aclarar qué clases había, les voy a contar una pequeña historieta. Así que pongan mucha atención. Empieza nuestra historieta, dice el profesor. Buenos días, chicos. El día de hoy hablaremos acerca de la Nueva España. Cuando nos referimos a la Nueva España, hablamos de un periodo que abarcó 3 siglos, desde la caída de México Tenochtitlan hasta la independencia. En esta época, la sociedad se dividía en castas. Para eso, primero debemos hablar de la organización política. ¿Y qué son las castas, profe? La Nueva España tenía una organización política que cambió hasta establecerse como un virreinato. Primero fue establecido un ayuntamiento. Posteriormente, Hernán Cortés se proclamó gobernador. Tiempo después surgieron la primera y la segunda audiencia. Finalmente, se estableció el virreinato y la Real Audiencia. Las castas fueron una forma de jerarquización social. Se dividían por grupo étnico, corporación y posición económica. Se conocen 3 grupos principales y 16 castas con mayor relevancia, aunque se conocen alrededor de 200. Pongan mucha atención. Hace muchos años, en la época de la Gran Nueva España, la sociedad vivía un gran golpe. Esto por las visibles desigualdades que se daban entre las diferentes mezclas de razas y culturas. En la época había muchas corporaciones y personajes de gran poder en la sociedad. Ellos gozaban de fuero y privilegios. Contaban con tribunales propios, pero por no tener una legalización única, se creaban muchos enredos legales. Durante el siglo XVIII, la población indígena tuvo un gran crecimiento, siendo mayormente tributarios. También la sociedad mestiza se puso como el segundo grupo más grande de la Nueva España. Aun siendo los grupos más productores para la sociedad, eran las clases sociales de segunda y de tercera categoría, aún viviendo en los pueblos y haciendas. En cambio, los peninsulares y los criollos vivían en la ciudad. Siendo los criollos los más cultos, tenían constantes conflictos con los peninsulares. Desde 1521 a 1821 hubo una época donde había castas. Las castas son distintos grupos de personas organizadas por español peninsular, indígenas, africanos, mestizos y criollos. Enseguida les voy a decir algunas de las características de estos grupos. Empezamos por el español peninsular. Los españoles peninsulares fueron unos de los principales beneficiarios de toda la riqueza que se obtuvo en la explotación minera y agrícola. Además, tuvieron negocios en el virreinato de la Nueva España. Eran pobladores de la Nueva España que habían nacido en España y formaban el grupo más pequeño y privilegiado de la población. Tenían el control económico y político y desempeñaban importantes puestos en el gobierno. Ahora vamos con el siguiente grupo, que son los criollos. Los criollos eran los hijos de los españoles recién llegados a América. Ellos tenían mucho poder económico porque les asignaron cargos importantes. Por otra parte, ellos no manejaban parte del gobierno porque manejaban los puestos públicos menores, como los hacendados, concesionarios de minas, entre otros. Ahora los mestizos eran hijos de los indígenas y españoles.
Para algunos de ellos les fue difícil poder encontrar una posición dentro de la sociedad novohispana. Ellos se dedicaban a las actividades como la agricultura, pequeños comercios, artesanía, transporte y servicio doméstico. Los indígenas o indios trabajaban en la minería, en la agricultura, en las obras públicas y en la industria rural o urbana, prestando servicios en las haciendas. Por último estaban los africanos o negros, que tenían muy pocos derechos a comparación de las demás castas. Sin embargo, ellos en algunas situaciones pudieron tener una mejor posición social respecto de los indígenas, debido a su mayor resistencia física y al tipo de trabajo que desempeñaban. Ellos desempeñaban sus trabajos en las minas, en el cultivo de caña del azúcar, y eran esclavos de trabajo muy duro y de servicios domésticos. Les voy a mencionar unos diálogos para que ustedes se puedan dar cuenta de las actividades que ellos realizaban y comprender mejor. Hijo, todo el dinero que tenemos fue obtenido por la explotación de minas, agricultura y otros negocios. Y tú eres un criollo porque naciste de un español. ¡Qué interesante, papá! Nosotros criollos somos dueños de haciendas y comercios. Nosotros no manejamos las posiciones estratégicas en el gobierno, pero sí éramos oficiales del ejército. ¿Estoy en lo correcto, comandante? Sí, estás en lo correcto. Nosotros indígenas trabajamos en la minería y también en la agricultura. Podíamos disfrutar de nuestros bienes y cultivar nuestras tierras. Yo soy mestiza porque nací de español y de una indígena, y fuimos la primera mezcla racial de los diferentes grupos. Ve, africano, a buscar más riquezas, y hazlo rápido. Nosotros, africanos, no teníamos mucha libertad y teníamos que hacer el trabajo sucio. Vamos a analizar cada una de estas mezclas para saber de dónde venían estas clases sociales o estos castas de la Nueva España. Fíjense bien en este diagrama. El mestizo era hijo de un español y una india. El morisco era hijo de un español con una mulata. El castizo era hijo de un español con un mestizo. El chino era hijo de un mulato y una india. El mulato era hijo de un español y una negra. Y también el sambo era hijo de un indio y una negra. Ahora, como último aspecto, les voy a contar un poquito de cómo intervino la iglesia, porque desempeñó un papel muy importante en los ámbitos educativos y culturales y se dedicaban a evangelizar. Pero ¿qué es evangelizar? Es convertir a los indígenas al catolicismo y alejarlos de sus antiguas creencias, construyendo iglesias donde antes se ubicaban sus templos. Entonces fueron creadas las misiones, que eran edificios en los que los misioneros llevaron a cabo su importante labor de enseñanza a los indígenas durante la colonia. Pero los misioneros, además de evangelizar a los indígenas, ¿en qué los ayudaron? Los instruyeron en técnicas de agricultura y en oficios como la carpintería, el tejido de algodón, el trabajo con la madera, la loza y la alfarería. Ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer como actividad interactiva. Van a pensar en que viven en esa época y que pertenecen al grupo social más alto. ¿Qué harías para que no hubiera tanta desigualdad? Escríbelo en los comentarios. También van a representar con dibujos las diferentes clases sociales, en donde en la pirámide que se encuentra en su libro de Activa y Construye en la actividad número 6 de la página 278. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el tema del día de hoy.
No olviden que cuando termine le toman una fotografía a la pirámide de su libro de Activa y Construye de la actividad número 6 en la página 278 y me la van a enviar a mi correo electrónico. Les pido por favor que se cuiden muchísimo y tengo una deuda pendiente con unas personitas súper especiales, al igual que todos, pero ahora lo prometido es deuda. Entonces le mando un saludote muy especial a Renata, mi niña hermosa, también a Ivana, a mi Grecia y a mi Luis guapo. Les mando un fuertísimo abrazo. Cuídense mucho y los espero mañana para otra clase.